Bueno, señores, muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ir revisando en la cátedra de mecánica de patio lo que referente a neumáticos. Voy a proyectar. Listo. Me avisan si pueden divisar la pantalla. Me informan si se ve, si lo que estoy transmitiendo. Sí, sí se ve, profe. Está listo. Entonces, los neumáticos. Las generalidades, el neumático es la parte elástica del conjunto rodante y se denomina así porque contiene aire. Valencia está por ahí. ¿Qué otro elemento le ponen aparte del aire? No está Valencia. Ramírez, ayúdenos. Parte de aire, ¿qué se le pone? No le escucho bien, se escucha retenido. El neumático o la rueda en su interior traen aire en su mayoría, en su mayor parte. Ahora en día ya están dejando de utilizar aire y están poniendo otro gas. ¿Qué gas es? Gas de helio, ¿no es? No, no es helio. Es No la es tubular. con el que se inflan los globos. No. ¿Alguien alguna idea qué gas le meten en vez de aire? El oxígeno. El oxígeno es el aire. No, profesor, ni idea. Averigüen. Es un gas el cual le permite que sean más ligeras, que no se recalienten, porque el aire se calienta. Entonces este gas, como tarea que averigüen qué gas le ponen. Pues el neumático es el responsable del contacto dinámico del vehículo, constituyéndose en el único punto de unión con la carretera. Entonces el único contacto que existe entre el vehículo y la calzada es el neumático. También en la anterior clase decía que este cumple también, visto de la parte de suspensión, como el primer elemento del sistema de suspensión, ya que es el responsable de absorber las pequeñas irregularidades de la calzada. La rueda o neumático en realidad es un conjunto que está compuesto por varios elementos y son los encargados de dirigir, propulsar y detener al vehículo. Entonces aquí tenemos un neumático, tenemos la banda de rodadura, tenemos la carcasa, tenemos el flanco, tenemos el talón, la válvula, tenemos la llanta o conocido como rin, que es la parte metálica, tenemos la cámara, el talón, nuevamente el flanco y el neumático cubierta. La banda de rodadura, ¿qué pasa en el caso de que exista que tengamos un exceso de aire? ¿Qué sucede con la llanta? Se hacen bolas. Ya aparte que se haga bola. Puedes prender la llanta. Ya, señorita Castillo, ¿qué pasa con la banda de rodadura? ¿Qué se observa cuando existe mucho aire en el neumático? Se daña. Aparte de dañarse, ¿qué pasa? ¿Cómo me doy cuenta que a simple vista que tengo un exceso de aire en los neumáticos? Aparte de que se vea que salga un chichón, que salga alguna anomalía. ¿Cómo me doy cuenta? No se explota. No. Tú sí sabes, yo no. La velocidad del carro, pues, profe. Es acerca del desgaste. ¿Qué observo yo?
Cuando yo pongo demasiado aire o un exceso de aire en mi neumático, se observa un desgaste en la banda de rodadura justo en medio, debido al exceso de aire que existe en la banda de rodadura. En cambio, si yo estoy rodando con el neumático bajo y no me he percatado de esto, se observa un desgaste en los flancos. Y también cuando estamos en un piso mojado, la adherencia no estamos hablando de una adherencia al 100%, debido a que si tengo el neumático bajo, esta zona central de la banda de rodadura, como está bajo de aire, aquí es donde se va a acumular la mayor parte de agua, haciéndose como una capa lubricadora, evitando que tenga un buen agarre, y si quiero frenar, pues va a derrapar el vehículo. La potencia o fuerza del motor puede ser transmitida a las ruedas de tres maneras. Solo la rueda delantera, es decir, las ruedas delanteras son las motrices y el vehículo recibe el nombre de vehículo de tracción delantera. Solo las ruedas traseras, es decir, las ruedas traseras son las motrices y el vehículo recibe el nombre de vehículo de propulsión o tracción trasera. Los primeros, estamos hablando de vehículos de calle, son automóviles, mayoría de automóviles. En cambio, de las ruedas traseras estamos hablando de buses, estamos hablando de camionetas, entre las que más utilizan una propulsión trasera. A todas las ruedas, es decir, todas las ruedas son motrices y el vehículo recibe el nombre de vehículo de tracción total o integral, o más conocidos como 4x4. En este caso, las 4 reciben la tracción. Funciones del neumático. Quiñones Bone, ayúdenos con la lectura. Ya. Funciones de los neumáticos. Soporte de la carga, guía la trayectoria del vehículo, transmitir la potencia de motriz, transmisión de la potencia de freno y proteger el vehículo contra el terreno. Ya, entonces está entendido las funciones del neumático. Primero, soportar la carga del vehículo. La segunda es guiar la trayectoria del vehículo. Permite que el conductor, por medio del volante, pueda guiar o maniobrar el vehículo a su voluntad. Transmite la potencia de frenos o nos permite frenar el vehículo. Protege el vehículo contra el terreno, ya que este es el que absorbe esas pequeñas imperfecciones o irregularidades del piso. También evita que el vehículo vibre, porque ustedes saben que mientras exista vibración, al perno, por más ajustado que esté, tiende a aflojarse. Clases de neumáticos. A ver quién me ayuda con la lectura. Clase de neumático, como cámara o con tubo, que contienen el aire en la presión. Sin cámara, de tubular, donde la propia cubierta la contiene de aire, el aire. Sin cámara o tubulares, tiene la ventaja de aumentar la seguridad. En caso de un pinchazo, menor riesgo de reventón, es decir, que no se revienta, sino que se desinfla poco a poco. ¿Ya? Entonces tenemos dos clases, las que se utilizan, las con cámara o con tubo. Estas sí, hasta para el mantenimiento, cuando se pinchan, se tiene que necesariamente desmontar el neumático del rin, sacar la cámara y proceder a repararla. También existe un peligro de volcamiento, de sufrir algún accidente, ya que cuando esta se pincha, se baja
de una manera rápida el aire se desinfla de una. Entonces esto nos puede provocar que la persona pierda el control del vehículo y sufra un accidente. En cambio las tubulares, hoy en día una de las más utilizadas, tiene gran ventaja de aumentar la zona de seguridad en caso de un pinchazo. Primero, por esta no se revienta. La segunda es que cuando se pincha el aire se va poco a poco, permitiendo que el conductor pueda estacionarse. Sigamos. Las ruedas están constituidas de diferentes elementos. Entre ellas tenemos la cubierta, la rueda metálica, la cámara de aire y la válvula entre las principales. La cubierta es el elemento o parte del neumático que va en contacto con el suelo y posee una compleja estructura en la que intervienen los cauchos naturales, gomas sintéticas, hilo de acero, fibras, entre otras. En cambio, la rueda metálica, señor Loro, ayúdenos con la lectura. Pertenece y no pertenece. Tu familia está conformada por personas. Lord se ha ido de la personas reunión. No contesta. ¿Quién es? Escobar, ayúdenos con la lectura. Yo la ayudo, profe. A ver, Quiñones, ayúdenos. ¿Quiénes pertenecen Ya. a tu familia? Si no La participan, rueda. perdón, si no participan los vamos sacando de la reunión para que despierten. Cuando Siga, señor Quiñones. La rueda metálica es el elemento rígido que puede ser de acero o de aluminio, sobre la cual se monta la llanta y debe tener las siguientes características: ser ligera, ser resistente, ofrecer una forma de tal conjunto que el montaje de la llanta no hay pérdidas de aire. representación Ya. de Listo, tenemos la rueda metálica. La rueda metálica es la parte céntrica conocida como ring, en la cual va montado el neumático. Por lo general están hechas, antes eran hechas de acero, hoy en día se les realiza de una aleación de aluminio con cromo níquel o aluminio con cromo cobalto. cultural. ¿Para qué? Para que estas sean ligeras, sean resistentes y ofrecer un montaje más fácil del neumático. Tenemos que tener en cuenta que las cejas de este ring se las debe cuidar. Cuando nosotros andamos con una llanta baja, corremos el riesgo que las irregularidades o este golpe que se produce, esta fuerza pase directamente a estas, haciendo que el sellado no sea el correcto. Por ende vamos a tener una pérdida de aire. No va a ser tan notoria, sino que va a dejar nosotros nuestro vehículo, en este caso en las noches, y en las mañanas vamos a notar que está desinflada. Y si ponemos a revisar, pues este no va a tener ninguna fisura, sino que ya de un experto, en este caso un vulcanizador, él tendría que revisar y dar con el daño. Esto nos puede llevar un poco de tiempo. Pertenece a un conjunto. Tenemos la cámara de aire para las llantas que vienen con cámara. Que se Estas son herméticas y de goma y sirven para mantener la presión del aire dentro del neumático. Actualmente se tienden a montar cubiertas sin cámaras llamadas tubulares. Entonces aquí tenemos el famoso tubo. Este es una cámara la cual mantiene la presión y el aire dentro para que el neumático pueda circular con facilidad. También debemos tener en cuenta que si nosotros andamos con una llanta baja, también se tiende a consumir más combustible. ¿Por qué? Porque la llanta, en vez de darnos la facilidad de que el vehículo ruede, está ejerciendo una resistencia a la rodadura. Entonces también debemos tener en cuenta. La válvula. un elemento no pertenece Este elemento va a fijar. conjunto ¿sí? Siga, Rodríguez, le escuchamos. Es que ahí sale abrir con ese, disculpa Pulso, es que no leo bien que dice después que va fijado. símbolo que se
Ya, ahí. Entonces la profe Este elemento va fijado a la llanta o a la cámara. Permite realizar el inflado y desinflado del neumático, así como la modificación de la presión de acuerdo con la utilización. ¿Ya? Esta válvula nos permite prácticamente inflar y desinflar el neumático. También en el caso se las debe reemplazar porque se observa que estas fallan y existe una pérdida del aire de una manera, ¿cómo se puede decir? Que no se puede detectar. Los señores del vulcanizador ya saben, ya más o menos, a veces toca cambiar en la parte interna, tiene una piecita que es como tipo válvula check, la que permite el ingreso o salida del aire. También saben dañarse y toca cambiarlas. Aquí tenemos los componentes de una cubierta. Tenemos la carcasa, tenemos la cintura. ¿Dónde está la cintura? Se me perdió. Banda de rodadura, ¿Cómo se dice la- porque siempre los flancos, que son los laterales de la llanta, y el talón, que es la parte del neumático que encaja en la pestaña del rin, permitiendo un sellado hermético, que no exista fugas del aire. Yo siempre La decía, carcasa. porque Carranza, ayúdenos con la lectura. Constituye la estructura resistente a la cubierta. Tiene en particular la función de soportar las solicitaciones introducidas por la presión de inflado de la carga aplicada y de los esfuerzos transmitidos entre neumático y terreno durante el funcionamiento. Funciones: mantener el aire bajo presión, transmitir los pares desde el talón a las bandas de rodamiento, participar en el sistema de suspensión, participar conjuntamente con la cintura en soporte de los esfuerzos. ¿Ya? En soportar los esfuerzos. Entonces, la carcasa, como en el dibujo está un círculo, está indicando cuál es la carcasa. Esta, además de darle estructura y la resistencia a la cubierta, tiene la particular de la función de introducir, mantener el aire a presión para que no se fugue. Además, también transmite los pares desde el talón a las bandas de rodamiento. Participa en el sistema de suspensión. Participa conjuntamente en la cintura en soportar los grandes esfuerzos. Ustedes tienen que tomar en cuenta que el vehículo, cuando cae a un bache o una irregularidad, aquí cae y es una fuerza que existe, una denominada fuerza de acción y reacción. Conjuntamente con esa fuerza que cae, esa fuerza misma es la que soporta el neumático. Por ende, tiene que soportar grandes presiones, tiene que estar dispuesto a soportar estas fuerzas que el vehículo siempre se va a encontrar, al menos cuando transitamos por un camino empedrado. La cintura. ¿Quién está por ahí? Castillo, ayúdenos con la lectura. Ya, ¿sí puede hacer el favor de bajarlo un poquito más? Ya. La cintura está presente en una estructura radial y es formada anular de esfuerzo después en la parte superior de la carcasa, inmediatamente debajo de la banda de rodaje. Funciones: aumentar la estabilidad de un neumático en la zona de contacto en el suelo, participar del soporte de la carga, aumentar el rendimiento de kilométrico, aumentar la presión de conducción. ¿Ya? Entonces, la cintura son las diferentes capas de las que está constituido ¿cómo se puede decir? El neumático. Mantener la forma de un neumático no es muy fácil, es por eso que los fabricantes le hacen de una manera plana y luego le van dando la forma. Aquí ya intervienen también los flancos. Dependiendo del tipo de neumático, podemos encontrar una sobre otra, o si no, en sentido diagonal, que son para llantas radiales. Eso nos permite, en las radiales se ha observado que nos permite una mejor distribución de la fuerza de impacto. Es por esto que son una de las más utilizadas en la actualidad. La banda de rodadura.
Ramírez. Permíteme un momentito, por favor. Aló. ¿Ya? Perdón, señor, estoy ahorita en una llamada telefónica que no podría dejar de contestar. Bueno, sigamos. La banda de rodadura. Señor Escobar, ayúdenos con la lectura. Señor Rumi Escobar. Rodríguez, ayúdenos con la lectura. Ya, banda de rodamiento. Y escuchamos. Ya. Está constituida solo por goma, que envuelve la circunferencia de la cubierta en la zona de contacto con el suelo. Funciones: asegurar adherente al terreno, participar en el agarre en curva, garantizar un adecuado rendimiento kilométrico, proteger la estructura interior, garantizar el confort acústico, evacuar el agua. Ya, entonces la banda de rodadura es una de las partes más importantes que nos permite la adherencia del vehículo sobre el pavimento. Estos tipos de labrado que existen es por aquí, a nosotros nos permite que el agua ingrese y se desplace. No le permite al agua que forme una película protectora o una fina capa, la cual va a quitar esa adherencia o la fuerza de rozamiento, porque si pasa esto, simplemente cuando nosotros frenamos el vehículo se va a seguir su punto de movimiento y vamos a sufrir algún accidente. Por eso es necesario que ustedes no circulen con las llantas bajas, y peor si está la calzada mojada. La adherencia sería nula en este caso. También es uno de los encargados de proteger la estructura del neumático. Nos garantiza el confort acústico, ya que esta como es de goma, anula los ruidos o también absorbe las vibraciones para que nosotros sintamos, se sienta un confort, una comodidad al viajar en el vehículo. De lo contrario estaríamos viajando como en un rodillo compactador, como una compactadora. Los flancos o los laterales del neumático. Este revestimiento constituido por la goma con la función de proteger las telas de la carcasa en la zona de los hombros y el cordón del centrado. Su función es proteger contra golpes laterales. Entonces la función de los flancos es la zona lateral del neumático, es donde encontramos toda la información referente a las nomenclaturas del neumático, tipo de neumático, RIN, velocidad, como tenemos carga máxima, presión máxima, entre otras informaciones. Nosotros podemos encontrar en los flancos. Y su principal función es proteger contra los golpes laterales. El talón, elemento de la cubierta mediante el cual se realiza el calzado en la rueda metálica. Su función es participar en la transmisión de los esfuerzos de aceleración y frenado. Anclar la estructura de refuerzo. Este talón es el que va directamente, el que hace un sello hermético con el RIN. También nos ayuda para tener una correcta aceleración y desaceleración. Si no estuviera diseñado si no estuviera bien diseñada, en el caso de un acelerador brusco, nosotros haríamos que simplemente la llanta patine y el RIN se quede quieto. Tenemos también como tema la adherencia, que es la capacidad
de un neumático agarrarse a la carretera. Los factores que influyen en adherencia. Los factores que influyen en la adherencia, como podemos ver, es la nieve, la lluvia, entre otras. Nos dice la adherencia es diferente según el tipo de calzada o del estado de las vías. Cuando la calzada está seca o limpia, la adherencia es mejor que cuando está húmeda o con agua, gravilla, lodo, grasa, hielo, hojas caídas, etc. Por lo que el conductor debe conducir su vehículo de acuerdo al estado de las vías. Nosotros, como somos un país tropical, no tenemos mayor problema, pero en países donde sí se presentan las 4 estaciones, podemos nosotros observar que estas personas tienen unos neumáticos para verano y otros neumáticos para invierno, ya que se necesita otro tipo de llantas para que ellos puedan transitar en caminos que están con nieve o se encuentran congelados. Si utilizáramos unos neumáticos normales, pues la adherencia no va a ser la correcta, ocasionando graves accidentes. Entonces aquí tenemos el labrado de los neumáticos, la banda de rodadura o banda de rodamiento, o también banda de cubierta del neumático. Tiene una serie de hendiduras o surcos que constituyen el dibujo del neumático, cuya misión es la que se agarre mejor al pavimento o consiga un drenaje eficaz del agua. Los neumáticos no deben tener deformaciones ni cortes, y su labrado o dibujo tendrá una profundidad no menor de 1.6 milímetros. Tipos de neumáticos. Señor Escobar, ayude con la lectura. Radiales. En esta construcción la capa de materiales se colocan una sobre otra y en línea recta, sin sesgo. Este sistema permite dotar el mayor estabilidad y resistencia a la cubierta. Diagonales. En su construcción, las distintas capas de materiales se colocan de forma diagonal una sobre otra. Ya, entonces estamos hablando de los tipos de cubiertas. Hablamos de los radiales, que les dije que va una capa sobre otra en el mismo sentido. Este sistema permite dotar de mayor estabilidad y resistencia a las cubiertas. Y también tenemos los tipos de cubiertas diagonales. En este están constituidas, las capas vienen ubicadas de forma diagonal. De ahí viene su nombre, que son tipo cubierta diagonal. También tiene grandes prestaciones, igual que las radiales, y algunas otros beneficios, los cuales hoy en día son una de las más utilizadas. Sigamos. Aquí tenemos prácticamente la nomenclatura de un neumático. Tenemos el P215/65R1589H. Y acá tenemos cerca del rin tenemos otras muy pequeñas que no se divisa muy bien, que nos dice carga, que nos indica la carga máxima de inflado en frío. Tengan en cuenta que no es lo mismo el inflado en frío o en caliente. Ahí tenemos el P, que nos indica que es para pasajeros. El 215 nos indica el ancho de la llanta. El 65, el aspecto ratio. La R nos indica que es un neumático tipo radial.
Y el 15 el diámetro del rin. Este número va a ser en pulgadas. El 89 nos va a indicar el índice de carga y rango de velocidad, que sería la H. También nos trae un código de seguridad. Nos tiene también la construcción. En la parte inferior podemos ver que es el sistema para calibrar la calidad uniforme. También no debemos olvidar que las llantas tienen su fecha de caducidad. Poner mucha atención que en los blancos sí viene esta información. Hay personas que tienen las llantas, se puede decir, almacenadas por años y años. Esto no es beneficioso porque los neumáticos, esta goma tiende a perder sus propiedades, por ende estamos disminuyendo la vida útil del neumático. Tiende también a endurecerse. Tal caso que nosotros ponemos a rodar este neumático, vamos a presentar que con el paso del tiempo se van a producir fisuras, por ende vamos a tener fugas y la vida útil del neumático se va a reducir drásticamente. Los códigos de velocidad. Diga. Me escucho. Entonces, o sea, los que venden neumáticos, algunas veces saben tener llantas así bastante tiempo guardados y aún así las venden. ¿Cómo harían ellos ahí entonces? ¿Estaría mal que hagan eso? Claro, está mal, pero usted sabe que en un almacén lo que va llegando se va guardando y lo que está quedándose es lo que más sale. O si está quedándose por mucho tiempo, salen en ofertas o se los da descuentos. La cuestión es salir, recuperar la inversión, no quedarse con ese neumático. También ustedes deben darse cuenta que a nosotros cuando compramos los neumáticos nos venden 3 y nos regalan 1 supuestamente. Es el enganche. Pero según la normativa, si usted compra un juego de neumáticos, está incluido la llanta de repuesto. Así que el juego de neumáticos, como le vende a usted el fabricante, son 5 neumáticos. Lo que quiere decir que los señores que venden llantas están ganando un neumático por cada venta. Ahí está el enganche, no es que le regalan el cuarto, le va gratis. Es el negocio. Bueno, sigamos. Los códigos de velocidad. Nosotros debemos fijarnos en las letras que vienen en los flancos o en los costados. Estos nos indican la máxima velocidad que el neumático puede recorrer. Entre esas tenemos la letra K. Esas siempre vienen en mayúsculas. Una velocidad máxima de 110 km por hora. La letra L 120, la M 130, la N 140, la P 150, la Q 160, la R 170, la S 180, la T 190, la H 210, la B 240, la W 270 y la Y, ya más para vehículos deportivos, para más de 300 km por hora. El índice de carga. Estos números que vienen desde el 58 hasta el 117. Ya depende ya mucho del tipo de vehículo. Estamos hablando de un vehículo de 58, de un vehículo ¿cómo se puede decir? De un automóvil, hasta un índice de carga de 117, que sería 1285, que sería un cabezal o un equipo caminero. Entonces estos índices nos indican más o menos la carga. Con 58 nos dice que soporta 236 kilogramos, con 80, 450. Ese día estamos hablando del índice de carga. Con 100 nos indica que el índice de carga es 800 kilogramos, con 117, 1285 kilogramos. La rotación de los neumáticos. La forma adecuada para la rotación o la correcta rotación de los neumáticos de los vehículos siempre se la realiza como se observa en la gráfica. La flechita que está en la parte izquierda superior nos indica que el vehículo está en ese sentido.
Una de las formas de rotación es las llantas delanteras pasarlas a la parte trasera y las traseras cruzarlas para su uso en la parte superior. Esta es una de las más utilizadas de una forma correcta. Muchos concesionarios no lo hacen, simplemente lo que se hace es las llantas delanteras cambiar las traseras y en el mismo orden o en el mismo lado poner las traseras, pero lo recomendable es como se observa en la gráfica. ¿Alguna duda sobre la rotación de los neumáticos? ¿Por qué hay que rotarlos así, profe? Porque ¿por qué se la rota? Porque dependiendo la ubicación del motor, estas llantas son las que soportan la carga del motor. Entonces, si nosotros tenemos un automóvil, todo el peso está en la parte delantera y siempre las llantas van a soportar este peso. Y es recomendable cada 10.000 hacer una rotación para que el desgaste de los neumáticos, tanto delanteros como traseros, sea de una manera uniforme. Entonces nos dice, las ruedas delanteras se colocan en la parte trasera manteniendo su mismo lado y las llantas traseras se rotan en forma de X hacia la parte delantera. También debemos tomar en cuenta y consultar el manual del conductor para detallar la rotación, características de cada modelo. Adicional, también debemos observar ya cuando un vehículo ya está rodando por la calle, ya se le realiza las respectivas balanceo de los neumáticos. Y si nosotros ya hay muchas personas que cuando llegan a hacer su mantenimiento le dicen al técnico que por favor no le rote los neumáticos. ¿Por qué? Porque se realizó un proceso de balanceo. Esto de balanceo también influye mucho en las curvas a gran velocidad, porque eso provoca el tironeo del sistema de dirección, o nos tira hacia un lado la dirección. También es muy importante revisar ese punto. Los factores que influyen en el rendimiento. Los neumáticos se desgastan por el uso normal, pero son muchos los factores que pueden influenciar en el rendimiento o desgaste del neumático. Entre los más importantes tenemos la velocidad, temperatura, sobrecarga y presión de inflado. La velocidad. Hay que les gusta corretear y les coge cada rato los semáforos. En esto, ¿qué sucedería? ¿Qué pasa con los neumáticos? Novillo, ayúdeme. Se malgastan, pues. Ya. La temperatura también es muy importante. Si ustedes tienen o han tenido el gusto de viajar en un tráiler, ustedes pueden ver que sus vehículos recorren grandes distancias y esos también cargan bastante peso. Cuando usted se estaciona en una gasolinera a dormir, porque siempre estos vehículos se les dejan en las gasolineras y ahí mismo, como tienen su cama, sus vehículos, ahí mismo los choferes descansan. Entonces, debido a este peso y como descansan pongamos unas 5 horas, este peso se refleja en los neumáticos. Cuando comienza a andar el vehículo, usted sabe zona que suena tac, 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 hasta que el neumático se calienta y el neumático toma su forma normal. Entonces, como estaba el vehículo viajando, estaba a altas temperaturas, al momento que yo me estaciono y y el vehículo cargado lo dejo ahí, pues se tiende como a aplanar la parte que está contra el pavimento, y al momento que comienzo a andar, esto se nota un ruido de que ya cuando el vehículo la llanta está fría, se nota y al momento de andar se suena tac, 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 hasta que el neumático nuevamente se calienta y toma su forma normal. Aquí tenemos lo que le preguntaba a la señorita Castillo.
sobre el comportamiento a causa del aire. Cuando nosotros tenemos una falta de presión, los laterales del neumático son los que se desgastan, como puede observar en la imagen. Y además, cuando la calzada está mojada, el agua se encharca o se concentra en la parte media del neumático, provocando que la adherencia no sea la adecuada, ocasionando, en el peor de los casos, un accidente. En la presión correcta, entonces, como se observa en la figura, la banda de rodadura está uniforme al piso, se obtiene mayor adherencia, por ende el desgaste también va a ser uniforme. Otra de las anomalías es cuando ponemos nosotros un exceso de aire o un exceso de presión, que se observa un desgaste excesivo en la parte central de la banda de rodadura. En los laterales o flancos no observamos que no ha pasado nada, pero en la parte céntrica sí se observa el desgaste. Además también que cuando... Ingeniero. Dígame, le escucho. Una pregunta. Aquí en el primer dibujo donde dice falta de presión, también puede darse producto del desalineamiento del vehículo. Sí. También puede darse. Pero ahorita estamos hablando del comportamiento a causa del aire. Otras anomalías que nosotros podemos observar en los desgastes de los neumáticos es cuando no están alineados correctamente o tenemos un exceso de camber o de caster. Esto también influye en la convergencia o divergencia, ya depende de las distintas marcas de los vehículos. En el caso de que observamos que los laterales se encuentran desgastados en la cara inferior, estamos observando un caster negativo, y si es en los flancos, en la parte exterior, estamos hablando de un caster positivo. Entonces ya tendríamos que nosotros alinear y balancear nuestro vehículo. También una de cómo me doy cuenta de que está pasando esto es cuando yo voy en una carretera recta, suelto la dirección y el vehículo tiende a jalarme bien a la izquierda o bien a la derecha. Es un claro síntoma que me está indicando que se necesita alinear y balancear mi vehículo. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos revisado? ¿Está entendido? Bueno, sigamos con el control de presión. LOR. Ya se ha vuelto a salir LOR. González, ayúdenos con la lectura. Está dormido González. Castillo, ayúdenos con la lectura. A ver, control de presiones. Las presiones se deben controlar siempre en frío. Se entiende por neumáticos fríos cuando el vehículo lleva al menos horas sin rodar. Si ha rodado 2 o 3 kilómetros a poco de velocidad. ¿Ya? Listo, gracias Castillo. El control de presión nosotros lo debemos realizar cuando el neumático está frío o cuando he recorrido 2 o 3 kilómetros. Si el vehículo ya recorre más distancia, el aire que está adentro tiende a calentarse, por ende se va a reflejar que está una sobrepresión de aire, y en el peor de los casos pues vamos a bajar, a dejarle en una presión ideal. Pero como el aire está caliente, como la llanta caliente, se observa. Pero si comenzamos a rodar, vamos a ver que hemos sacado este aire y estamos rodando con una llanta baja. Entonces tengan en cuenta que para el control de la presión se le realiza el neumático en frío. Son muchos manómetros. La presión que indica en bares, en PSI, es decir, que contenga 2 escalas. Utilice siempre la de bares. Un bar igual a 14.5 PSI o un bar igual a 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado.
Alguien despertó que quiere volver a la reunión. González. ¿Qué tal, González? Ayúdenos con la lectura de los consejos. Fabricio. ¿Qué pasó? Volvió a entrar González, pero no habla. Quiñones, ayúdenos con la lectura sobre los consejos. Fija algunos monómetros, servicios a la intemperie, dispositivos con mantenimiento, equipo absoluto. Es preferible ir al servicio de más confianza especializada. Si lo hace usted mismo. Tenga un cuidadoso si no conoce el equipo de inflamado. Si el cual que suministra un pequeño tardará el tiempo en que llena, pero sí el gran uso, pocos segundos son suficientes. Si se pasa cuando aumenta la presión por encima de la recomendable, pudiendo producir la formación del neumático, incluso llegando a presiones que hagan reventar el neumático. Si revisamos la presión en esta estación de servicio, observa que puede haber dos tipos de dispositivos inflados, para turismo y para camiones usados y el uso adecuado. Si solo hay uno, de qué tipo es. Recuerde que un turismo está en torno a 2 kilómetros. Hay compresión que dan 12 kilómetros, 0 kilómetros. Ya, gracias por la lectura. Los consejos es siempre nosotros acudir a un experto, no nos pongamos en mantenimiento si no conocemos. Ustedes ya creo que están capacitados para hacer un mantenimiento de rotación todos sus neumáticos. Deberemos tener en cuenta también el tipo de neumático con el cual contamos. Igual la presión de los neumáticos, cada vehículo o en la mayoría de los vehículos viene en la puerta del conductor o en la parte interna por donde va la fusilera, donde nos indica la presión del neumático o la presión adecuada de los neumáticos. También tienen que tener en cuenta que eso, el parante de la puerta. En maquinaria agrícola, estamos hablando de tractores, estos le ponen, creo que es un 30 o 40% de agua y luego el aire. ¿Con qué fin se lo realiza esto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sería para balancear el peso, profesor? ¿El agua? Sí, me imagino que es por eso, para balancear el peso del aire. Ya. ¿Alguna otra idea? No hay ideas. En algunos también... Que no se recaliente la llanta. También, pero ten en cuenta que los tractores no recorren grandes velocidades, grandes trayectos. El agua por lo general, como este equipo o esta maquinaria agrícola trabaja en laderas o en pendientes, más que todo se le hace para que gane peso y mantenga la estabilidad del tractor en este caso. Tome en cuenta que un tractor es muy inestable y peor si trabaja en una ladera. Por eso suceden muchos accidentes y muchas muertes de los operarios. Hay que tener una técnica y un buen manejo de estos equipos agrícolas, si no nos podemos llevar una gran sorpresa. En algunos también les ponen otro material más pesado que ayude a mantener esta estabilidad del tractor. Esto vamos a ver. Aquí está lo que les decía, que qué otro gas utilizamos. Los neumáticos también se les llena con nitrógeno. Silencio. Entonces los neumáticos se llenan con nitrógeno.
las ventajas del inflado con nitrógeno: el 25% del aumento de la vida útil de sus neumáticos. Reduce el consumo de combustible al ser el nitrógeno más ligero que el aire. Por ende, reduce el peso de los neumáticos, ayudando a la reducción del consumo de combustible. Menos temperatura por calentamiento al rodar. Menos resistencia al rodamiento. El nitrógeno no se calienta. Por ende, cuando nosotros tengamos viajes largos, nuestro neumático no se va a calentar. Evita la oxidación del neumático debido a la ausencia de oxígeno. Tengo en cuenta que el aire tiene humedad, y esta humedad se refleja internamente en el neumático, provocando que los minerales de esta humedad tienden a oxidar el caucho. Mejora la hermeticidad del neumático, evitando la pérdida de presión. Mejora la suspensión del vehículo y la adherencia. Entonces, aquí está la pregunta que les hice al inicio de la clase: ¿qué otro gas nosotros ocupamos para el inflado de los neumáticos? El otro gas es el nitrógeno. Aquí tenemos una imagen. Permítanme un momentito. Profe, ¿qué el nitrógeno seguro es en la llanta para llenarlo? ¿Cómo? El nitrógeno, ¿qué seguridad da para llenar una llanta? Ya las vulcanizadoras. Las vulcanizadoras tienen ya una máquina para inflado. Entonces, como ven, ofrece grandes ventajas el nitrógeno. Una de estas es una mejor hermeticidad, nos permite no se recaliente el neumático. Entonces, reducción de peso, por ende un menor consumo de combustible. Aumenta en un 25% la vida útil del neumático. Aquí vemos una imagen de un neumático y su llanta. También tenemos los desgastes prematuros y anormales. Uno de estos tenemos los choques, cuando nosotros golpeamos los neumáticos contra los bordillos de una acera o al pasar rápidamente sobre un bache. Puede ser causa o deterioro de que no siempre se llega a observar fácilmente. También depende del tipo de conducción, una conducción que podría llamar nerviosa o deportiva, con fuertes acelerones y frenadas. Disminuye considerablemente la reducción de los neumáticos. Por eso les puse el ejemplo que pasa de una persona que le gusta corretear y siempre le coge los semáforos. Entonces, al hacer una conducción forzada, se podría decir, porque está acelera, frena. O como decía en la antigüedad, carrera de caballos, frenada de burros. Entonces aquí lo que se gana es que haya un desgaste anormal en el neumático. Así como yo, profe. Parecido, no lo he visto manejar. Así que le estaría mintiendo si le digo que sí o que no. Así igualito. El mismo ingeniero, pobre Carlos, sufre cada que lo toca. Sí. ¿Qué hacer? Valencia. Bueno, sigamos. ¿Qué hacer ante un reventón de un neumático? Si se produce un reventón de un neumático, el riesgo de salir de la carretera es muy alto, ante lo cual se debe evitar el conductor debe sujetar firmemente el volante y mantener la trayectoria, no frenar a fondo, bajar suavemente la marcha, permitiendo que el motor actúe como freno. Usar los frenos suavemente, lo menos posible,
y desacelerar suavemente. Entonces nosotros cuando nos enfrentamos a un pinchazo o a un reventón del neumático, esto siempre es más para cuando se utilizan las llantas con cámara, porque las tubulares, así se pinche, pase algo, se va a reducir el aire de una manera mesurada. Nosotros sentimos y tranquilamente nos da el tiempo necesario para que el conductor pueda estacionarse. En cambio, las que vienen con cámara, estas se pinchan y se siente en el instante. Se siente un fuerte tirón en el volante, cosa que si usted va a una gran velocidad y no tiene bien el volante, pues puede provocar un accidente, puede volcarse el vehículo y dar vueltas de campana. Es por esos accidentes que ahora ya se utiliza ya solamente llantas tubulares o sin cámara. La alineación es un proceso que ayuda a mantener la estabilidad de manejo de su vehículo y prolongar la vida de sus neumáticos. La alineación, al menos en vehículos de transporte pesado, es esencial. Porque una llanta si cuesta, el transporte pesado es costoso, estas llantas. Y si usted va a un viaje de Tulcán a Guayaquil y tiene una mala alineación del neumático, pues tranquilamente en este viaje se está acabando un neumático o un juego de neumáticos. Y esto ya implica pérdidas. Entonces, la alineación es una de las partes muy fundamentales para prolongar la vida de nuestros neumáticos. En el proceso de alineación consiste en asegurarse que las llantas trabajen de una forma paralela una de la otra y tenga contacto con el pavimento en un ángulo correcto. El proceso se realiza mediante sistemas computarizados en el cual se ajustan las relaciones entre los componentes de suspensión de dirección y de ruedas del vehículo. Aquí tenemos las llantas de alineaciones, básicamente son 3 ángulos que corrigen la alineación. Tenemos la caída o camber, tenemos convergencia, divergencia y ángulo de avance o caster. Señorita Castillo, ayúdenos con la lectura, por favor. Las llantas, espérese, las llantas de inflamación de rueda, básicamente son 3 ángulos que se corrigen en la alineación. Cambiar angular de la alineación es el ángulo Aprenda a los leer. neumáticos que forman respecto al Camber del vehículo o ángulo de por frente. inclinación. Lea bien, señorita. Ya, Deje los nervios a un lado. Ya es en su bulla. Camber o ángulo de inclinación es el ángulo de los neumáticos formados con respecto a la vertical al ver el vehículo por el frente o por atrás. Teo de conveniencia. Al ver las ruedas desde la parte superior del vehículo, esta debe ser paralela. Si ambas apuntan hacia adentro, se tiene convergencia. Por la controlar los centenares de divergencia. Castro de ángulo de inhalación del eje. Cuando se gira el voltaje de la dirección, las ruedas responden en movimientos en un pivoto que está unido en la superficie del vehículo. El caster del ángulo está formado entre piloto con respecto a la línea vertical, que pasa en el centro de la rueda del vehículo en otro costado. ¡Ya! Gracias. Oye, Pasará esa locura. lectura. Bueno, primero tenemos el camber o ángulo de inclinación. Es el ángulo que los neumáticos forman con respecto a la vertical al ver el vehículo por el frente o por detrás del vehículo. Como pueden ver en la primera imagen, tenemos caída o camber, tenemos camber negativo y camber positivo. Esto se ve desde la parte frontal o trasera del vehículo. Tienen que estar los dos paralelos. También depende la marca, el modelo y tipo de vehículo. Hay unos vehículos que cuando usted está estacionado, pues la llanta, el camber como que cae. Se tiene un camber negativo, pero al momento de que el vehículo comienza a andar, estas llantas se ponen paralelas.
No, eso también te toca constatar, porque hay muchas veces que se ponen a regular esto y cuando comienza el vehículo a andar, pues tenemos un camber positivo y por ende un desgaste prematuro en los flancos externos del neumático. La convergencia. Entonces, para convergencia tenemos que ver desde la parte superior, las llantas tienen que estar paralelas y ambas apuntando hacia adentro si se tiene convergencia, o por lo contrario hacia afuera si tiene divergencia. Si nosotros paramos al frente del vehículo y vemos que las llantas están inclinadas y si ponemos una línea paralela entre ellas van al mismo punto, tenemos convergencia. Y si tenemos que estar inclinadas por hacia la parte externa y si prolongamos una línea, estas nunca se van a topar, tenemos una convergencia. El caster o ángulo de inclinación de ejes. Nosotros para ver este ángulo tenemos que verlo desde la parte lateral del vehículo. Este viene anclado directamente con la suspensión. Por ende nos dice el caster es un ángulo que forma este pivote con respecto a la línea vertical que pasa por el centro de la rueda al ver el vehículo desde un costado. A algún lado la señorita dijo algo de al girar el voltaje, creo que era al girar el volante. Tener cuidado, por favor. Entonces aquí tenemos los desgastes irregulares de las ruedas. Entonces aquí estamos tenemos algunos desgastes. Podemos ampliar un poco, pero no se puede ampliar. Entonces aquí tenemos desgastes puede ser por camber o caster y también por el inflado de los neumáticos. ¿Cuánto te falta? ¿Qué? 10 minutos. Ya, entonces aquí tenemos indicador de desgastes. Presión excesiva. En la presión excesiva vemos que el centro de la rodadura está desgastada. El tercero tenemos presión de aire deficiente. El desgaste se observa en los flancos, en los laterales de la banda de rodadura. Tenemos que si un desgaste es en una cara exterior del neumático, tenemos un desgaste por caída o camber, sería camber positivo, y si es en la cara interna sería un camber negativo. Si tenemos un desgaste escalonado, tenemos convergencia o divergencia excesiva. Si se observa un desgaste irregular, aquí ya tenemos que observar varios problemas, puede ser camber, caster, convergencia, divergencia, entre otros. Solo dijo que mira. Ya. Sí, así no, papi, mira. Si tenemos un desgaste diagonal del talón, un desgaste diagonal, podemos observar un desgaste del talón y en punta. Aquí podemos nosotros se observa más o menos tipo sierra este desgaste. Nosotros que debemos corregir ahí es el ángulo de avance, puede ser positivo o negativo, por eso nos está dando este desgaste anormal. También se puede observar un desgaste localizado en una zona, también es problemas del ángulo de avance negativo o positivo, o también conocido como caster. El proceso de balanceo. Escobar, ayúdenos con la lectura. ¿Qué pasó, Escobar? ¿Se durmió? Ramírez. Ingeniero, no se alcanza a ver bien las letras. Ya. El proceso de balanceo del neumático implica que el peso del mismo, cuando se monta en la rueda y en el eje del vehículo, esté distribuido en forma uniforme alrededor del eje, o
O en términos simples, que no haya puntos con más peso que otros en el neumático. El neumático desequilibrado tiende a afectar la calidad del viaje, acortando la vida del neumático, de los cojinetes y de otros componentes de la suspensión. Cuando nosotros no tenemos bien balanceado el neumático, tiende a hacer que aparezcan otras fuerzas, las cuales van a impedir el avance del vehículo, van más o menos a forzar que el vehículo, que la dirección jale. Por ende vamos a tener una sobrefuerza en los cojinetes, en los pines y bocines, y por ende vamos a tener vamos a tener que reemplazar estas piezas, realizar el balanceo y en el peor de los casos cambiar nuestros neumáticos, porque si nos vamos a un viaje largo se va a notar un desgaste excesivo en la cara exterior del neumático. Tenemos que tener mucho cuidado sobre lo que es el balanceo. Bueno, como se están durmiendo, hasta aquí nomás veamos lo último, que es procedimiento para cambiar los neumáticos. Ya deben tener ustedes muy claro. Primero tengo que aflojar las tuercas, luego el segundo que hago es poner el gato, elevarlo. Ahora sí aflojo tengo que poner una torre. De ahí ya aflojo con su totalidad las tuercas, saco el neumático y se le entrega al técnico para que realice el proceso. Y para volver a poner el neumático en su sitio, pues hago el proceso a la inversa. Aquí nos da un procedimiento un poco más detallado. Ubicar el neumático fuera de la calzada, apagar el motor, aplicar el freno de mano o el freno de parqueo, colocar los triángulos de seguridad. Esto es más para cuando se me pinchó un neumático en la carretera. Por eso pongo los triángulos de seguridad. Use cuñas en el neumático en la que si se encuentra una pendiente abajo. Afloje las tuercas de sujeción, coloque la gata en la posición indicadas, levantar el vehículo a uno máximo de 3 centímetros y fijarse que la gata esté perpendicular al piso. Retirar las tuercas de sujeción y los neumáticos del vehículo. Proceda a colocar el neumático de refracción en el vehículo y póngalo las tuercas de sujeción del mismo. Nosotros cuando cambiamos un neumático es preferible que el que esté pinchado lo pongamos en la parte de abajo en el piso como a modo de protección. A veces no sabemos qué puede pasar con las gatas, a veces fallan, entonces nos permite que el vehículo no caiga al piso. Entonces, en sí, este es el procedimiento. Las advertencias: jamás arranque el motor cuando levante las gatas. No coloque gatas en contacto con elementos que se pueden deformar o romper. Tenemos que ver bien dónde vamos a poner la gata para que se apoye y pueda elevar el vehículo. Como para finalizar, si ustedes trabajan en una mecánica y tienen una pistola neumática, pues no se confíen al 100% de esto, porque a veces pueden fallar. Es siempre recomendable que en el apriete de los neumáticos, en las tuercas, ustedes pulsen con su propia fuerza que estas estén ajustadas correctamente. Yo en el caso personal, yo sí no confío mucho en las pistolas neumáticas, debido a que una vez, cuando yo también comencé en la mecánica, trabajaba en lo que es solo cabezales de la marca Kenworth, y el dueño de ese taller trajo una de estas pistolas de Estados Unidos. Entonces nosotros, para estos vehículos, siempre se ajustaba con un tubo que quede bien sujeto, y él simplemente dijo, déjale nomás, esa pistola tiene ni sé cuántos kilogramos de fuerza, y el vehículo se fue.
Los señores viajaron creo que esa noche de Quito a Quevedo. Y justo en el trayecto de Quevedo, en esa planada que hay, dice que ellos a eso de las 2 de la mañana, ellos que van manejando y de una pasa una sombra de un lado y otra de otro lado. O sea que las llantas se fueron a un maizal. Ellos tuvieron que buscar a esas horas frenar la marcha, ya no se fueron de viaje, tuvieron que se transbordó la carga y en fin, ¿esto contra quién recae? Contra el mecánico donde hicieron el mantenimiento. En todo caso, vinieron donde mí, le dije al señor, yo sí sugerí que se debería ajustar con un tubo, pero él dijo que esta máquina tenía ni sé cuántos kilogramos y era más que suficiente. Desde ahí me quedó la experiencia que siempre uno hay que pulsar el correcto apriete, no hay que confiarse, porque a veces sí sale caro estos inconvenientes. En este caso al señor le tocó pagar, se habían perdido como los 2 neumáticos, le tocó pagar los 2 neumáticos, se habían jodido los espárragos, tuvo que cambiar los espárragos, y en fin también estaban metidos en problemas legales porque era una carga del Estado. Entonces señores, todo lo referente acerca de los neumáticos, bandas de rodadura, ustedes ya realizaron una investigación de los tipos de banda de rodadura. Espero que haya quedado claro y entendido la finalidad de los neumáticos. ¿Alguna duda sobre el tema? ¿No hay dudas? No. ¿Listo, señores? Todo está claro, profe. Ya. Listo, señores, muchas gracias por su atención. Tengan una excelente tarde. Nos vemos en la próxima clase. Con ustedes creo que tengo el jueves. Pasen bien, señores, una excelente tarde. Ok, ingeniero. El lunes. Gracias. Ahí está.